Nicolás Maduro tomará posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia y dará su mensaje anual en la Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá su mandato constitucional 2019-2025 este 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, tras ser electo el 20 de mayo de 2018. Normalmente, la toma de posesión sería ante la Asamblea Nacional AN, sin embargo esta se encuentra en desacato judicial desde 2016 y, por ende, sus actos son nulos, explicó el presidente de la Asamblea Constituyente ANC, Diosdado Cabello. Asimismo, el 10 de enero Nicolás Maduro será reconocido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC y se reunirá con sus simpatizantes. Al siguiente día, el mandatario acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente ANC para ser reconocido por el poder originario, que convocó a las elecciones presidenciales de mayo. Ante la ANC, el presidente Maduro presentará el Plan de la Patria 2019-2025 y dará su mensaje anual con el balance y logros de 2018. El 11 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la AN por juramentar a 3 diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad MUD electos por el Estado Amazonas Sur en diciembre de 2015. Los 3 legisladores indígenas debían ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Sin embargo, tomaron posesión de sus curules el 28 de julio. La situación de desacato se mantiene hasta la actualidad, debido a que la nueva directiva de la AN se niega a aceptar las sentencias del TSJ. Por ellos, las acciones de la Asamblea Nacional son nulas. Diosdado Cabello explicó, durante el encuentro del Congreso de los Pueblos, que el artículo 336, numeral 7 de la Constitución declara la institucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Carta Magna. El abogado venezolano Herman Escarra explicó que el artículo 231 de la Constitución establece que el 10 de enero el presidente electo debe asumir ante la Asamblea Nacional, pero como este órgano está en desacato, la toma de posesión tiene que hacerse ante el máximo tribunal del país. Las 2 últimas decisiones del TSJ fueron muy claras: mientras esté fuera de la Constitución y en desacato, ninguno de sus actos tienen validez, son nulos e inexistentes, aseveró Escarra. También explicó que ante un hecho insólito que impida la juramentación ante el TSJ, el presidente deberá hacerlo ante cualquier órgano del poder público nacional. En este sentido, afirmó que la legitimidad esencial, la valoración democrática fundamental, es que el presidente Maduro fue elegido por la voluntad del pueblo venezolano, por lo tanto solo ante él debe responder. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron parte de una exigencia de las fuerzas opositoras venezolanos para abrir un nuevo ciclo de diálogo, en el marco de las negociaciones hechas en República Dominicana. De esta manera, los comicios, que normalmente se habrían realizado a finales de 2018, fueron adelantados. La Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto para convocar las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral CNE cumplió con el ciclo electoral de renovación de poderes públicos iniciado en diciembre de 2015. La participación electoral total fue de 46,01% del padrón y hubo varios candidatos opositores, como el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, y el pastor evangélico Javier Bertucci. Además, el proceso contó con todos los parámetros de transparencia y seguridad del voto, reconocido así por los candidatos opositores que participaron, acompañantes y observadores internacionales. Nicolás Maduro fue reelecto con 5.823.728 votos, 67.7%. En segundo lugar quedó Henry Falcón, de Avanzada Progresista AP, con 1.820.552 votos, 21.1%. Mientras que Javier Bertucci y Reinaldo Quijada se ubicaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Cristian Serpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, huyó a Estados Unidos como protesta por el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, que comenzará el próximo 10 de enero. Decidí conjuntamente con mi familia salir de Venezuela para desconocer de una u otra forma el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró Serpa el domingo al canal de televisión de Florida.
El magistrado, que anteriormente era afín a Maduro, afirmó que las elecciones celebradas el año pasado no fueron libres ni competitivas y acusó al mandatario de manipular sistemáticamente el Tribunal Supremo. El presidente de esta corte, Michael Moreno, señaló en la cuenta de Facebook del TSJ, que Serpa habría huido debido a las acusaciones de acoso sexual por las que estaba siendo investigado desde el 23 de noviembre de 2018. Según afirmó Moreno, había reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución, ante su aberrante conducta, que solo puede obtener el desprecio y rechazo de la sociedad. Las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado se celebraron sin la participación de la oposición, que las consideró fraudulentas. Serpa no las criticó hasta ahora porque, según dijo, quería asegurarse de que él y su familia iban a poder escapar y llegar a salvo hasta Estados Unidos. Estamos en presencia de una autocracia que ha condenado a muerte, inclusive a aquellas personas que se han opuesto a su visión particular que tienen sobre el ejercicio del poder, afirmó. Serpa fue elegido magistrado por la última Asamblea Nacional de mayoría chavista en diciembre de 2015, poco antes de que ésta acabara su legislatura y fuera reemplazada por otra en la que la oposición controlaba la mayoría de escaños. Él y otros 12 jueces fueron apodados los magistrados express por la celeridad con la que habían sido nombrados. Según una investigación de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, Serpa estaba entre los magistrados que no cumplía los requisitos establecidos por la Constitución para ocupar su cargo. En su caso, específicamente, la ONG aseguraba que no había ejercido la abogacía durante 15 años ni sumaba esta misma cantidad de años como profesor universitario de Derecho ni como juez superior en esa área de la sala. En 2016, Serpa resultó clave al redactar un fallo que justificó la decisión de Maduro de retirarle sus poderes a esa Asamblea Nacional cuyo control había quedado en manos de la oposición un año antes. Ahora, el magistrado asegura que el TSJ no actúa con ningún tipo de independencia y por lo tanto es un apéndice del Ejecutivo, como dijo en la entrevista. Entre las facultades de la sala electoral se incluyen las de suspender elecciones o la proclamación de candidatos. Antes de los comicios de 2018 Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y una docena de países latinoamericanos ya habían anunciado que no reconocerían los resultados. La oposición se negó a participar al considerar que no se realizarían de manera democrática y algunos candidatos habían sido inhabilitados. Después de celebrados, 14 naciones retiraron a sus embajadores de Caracas como protesta y Estados Unidos impuso sanciones económicas a varios dirigentes venezolanos. Millones de venezolanos han emigrado en los últimos años en un contexto de hiperinflación y escasez de alimentos. Jairo está arruinado por la hiperinflación, José ve morir a sus pacientes por falta de medicinas, Manuela no puede legislar, Henry emigra ante la continuidad de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todos están envueltos en la oscuridad de una crisis que se agudizó con Maduro, quien el jueves iniciará un segundo período de 6 años, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Jairo Colmenares intenta hacer rendir un salario equivalente a solo $7 en un mercado donde venden productos de baja calidad. Le alcanzó para 12 huevos, medio kilo de papas y guayabas. En sus días libres como empleado del metro de Caracas se levanta tarde para ahorrarse una comida. He bajado 7 kilos, afirma este técnico azotado por una inflación que trepará este año a 10 millones %. Según el FMI. Come principalmente frijoles o lentejas que distribuye el gobierno a precios subsidiados. Una vez al mes quizá compremos pollo o carne, cuenta Jairo, de 33 años. Tiene ingresos extra por trabajos informales, pero aún así la plata es insuficiente. Sus hijos de 10 y 11 años emigraron a Colombia junto con su madre en 2017. No les puedo enviar ni para un refresco, explica. Para Jairo, que ha sufrido amenazas de despido por ser sindicalista, Maduro está lejos de ser un presidente obrero, como se define por haber sido chofer de bus. En el Hospital Pérez Carreño, el más grande de Caracas, familiares sostienen un envase con agua para limpiar el rostro ensangrentado de un joven baleado en la cabeza. A la entrada del edificio de 11 pisos un hombre lleva largo rato tirado en una camilla en el suelo sin ser atendido. Un cadáver cubierto con sábanas está a pocos metros.
Por falta de insumos o esperando turno quirúrgico todos los días mueren 1 o 2 pacientes, cuenta José, médico residente de neurocirugía, de 27 años. Anaqueles vacíos atestiguan la escasez de medicinas e insumos hospitalarios, estimada en 84% por agremiaciones. Su disponibilidad cayó por el desplome de la producción petrolera, de 3,8 millones de barriles diarios a 1,13 millones en la última década, lo que limita las importaciones. Cuando hay antibióticos no hay jeringas, cuando hay jeringas no hay antibióticos. Los planetas deben estar alineados para que durante una semana todo se mantenga, ironiza José. El agua también escasea en 70% de los hospitales, según una ONG. Es usual que no haya, añade el médico, que atiende consultas en una silla destartalada. El gobierno atribuye las fallas a una guerra económica y a sanciones internacionales, cuyas pérdidas calcula en $20.000 millones en 2018. El Parlamento, único poder que controla la oposición, sostiene que cuando Maduro se juramente pasará a ser un usurpador. Sin embargo, el legislativo está amarrado. Todas sus decisiones son nulas tras ser declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y sus funciones fueron asumidas por la oficialista Asamblea Constituyente que rige como suprapoder. La dictadura nos maniató, asegura la diputada Delsa Solórzano. A la impotencia por la pérdida de autoridad, los legisladores acusados por Maduro de buscar derrocarlo e incluso asesinarlo suman las penurias de vivir sin sueldo desde 2016. La parlamentaria Manuela Bolívar se sostiene con remesas y productos que le envían su esposo y familiares que emigraron. No he visto ni un solo centavo de salario. Buscan quebrarnos, se lamenta la legisladora de 35 años. Diputados de provincia cuentan que viajan hasta 14 horas en bus para asistir a los debates, pues no pueden costearse pasajes aéreos, y que pasan el día con una comida. A Bolívar las tensiones políticas también le invadieron los afectos. Hija del exgobernador chavista Didalco Bolívar, admite que la relación con su padre es distante. Los ancianos padres de Henry Peña lloran desconsolados al despedirlo en un terminal de buses de Caracas. El mecánico de 45 años volvió de Perú para llevarse a sus gemelas y 2 nietos de 2 y 4 años. La familia se suma a los 2,3 millones de venezolanos que han migrado desde 2015. La ONU prevé que la cifra suba a 5,3 millones en 2019 ante el colapso de una economía que se redujo a la mitad en 5 años. Henry vendió su camioneta, su moto y un televisor para comprar los boletos. Llevan pan y jugos para el largo trayecto. Tras 14 horas dejan Venezuela. Ya pasamos lo peor, exclama una de las hijas en un video grabado con celular. Bienvenidos a Colombia, se lee en un aviso. Antes de que Maduro cierre la frontera o los países vayan a romper relaciones, tomamos la decisión de irnos, confiesa Henry.